Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Paola Quintero y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Nutrición y Alimentación Saludable, con la temática titulada Recordando las enfermedades de alto riesgo y cómo alimentarme con las nuevas alternativas. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Mireya Delgadillo Sánchez. Ella es nutricionista, dietista, magíster en alimentación y nutrición. Doctora Mireya, muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Paola. Muy buenos días para todos. Es un placer saludarlos hoy 4 de diciembre, último día de nuestras capacitaciones en este tema, y espero que tengamos una muy buena interacción, que hagan las preguntas que tengan que hacer, que tengan las dudas, que aquí trataremos de resolverlas. Espero que este repaso que vamos a hacer de todo lo que hemos aprendido en el año sea muy valioso para ustedes, más en esta temporada de diciembre que nos lleva a consumir muchas cositas. Así que espero que tengamos un muy bonito día con estas presentaciones. Ya es nuestra última presentación, entonces vamos a hacer una pequeña evaluación. Los dejo con Paola y ya regresamos. Muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, doctora. Así es. Vamos a iniciar con el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes, el sondeo se realiza 2 veces en el evento, uno al iniciar y el otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es conocer con qué conocimientos llegan nuestros participantes a esta acción educativa y el objetivo del sondeo final es saber qué conocimientos adquirimos a lo largo de la misma. Dando a conocer el objetivo del sondeo, iniciamos con la primera pregunta. Las enfermedades de alto riesgo son A, cardiovasculares, B, obesidad, C, diabetes, D, complicaciones del embarazo, E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra primera pregunta. A, cardiovasculares, 0%, B, obesidad, 0%, C, diabetes, 5%, D, complicaciones del embarazo, 5%. E, todas las anteriores, 89%. Continuamos con nuestra segunda pregunta de este sondeo inicial. Para bajar de peso debo A, tomar agua caliente en ayunas, B, ayunar 12 horas diarias, C, tomar 15 vasos de agua al día, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la segunda pregunta. A, tomar agua caliente en ayunas, 0%. B, ayunar 12 horas diarias, 0%. C, tomar 15 vasos de agua al día, 18%. D, todas las anteriores, 6%. E, ninguna de las anteriores, 76%. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Una alimentación balanceada debe tener proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua. Esto es A verdadero, B falso. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A verdadero 100%, B falso 0%. Conociendo así los resultados de este sondeo inicial, le damos el paso a nuestra experta, la doctora Mireya. Bueno, muchísimas gracias, Paola.
Qué evaluación tan difícil. Vamos a ver cómo salen los resultados. Recordemos que la educación es el arma más poderosa que se puede usar para cambiar el mundo. Esto nos lo decía Nelson Mandela y de verdad que lo debemos tener siempre muy presente. Nuestros tabla de contenido para hoy es que vamos a recordar cuáles son las enfermedades de alto riesgo, revisar un poco los síntomas y las causas y analizar si estamos cuidándonos o no nos estamos cuidando. Esto es muy importante. Luego, nuestro objetivo general es que vamos a hacer una revisión general de los signos y síntomas que cada uno tiene de padecer una enfermedad de alto riesgo y establecer un plan de alimentación adecuado a cada uno. Yo espero que al final de esta charla que vamos a tener hoy, todos, absolutamente todos, hayamos hecho un análisis de nuestra situación nutricional, de nuestro estado de salud y podamos establecer un plan de alimentación y, como les decía, muy especialmente en estas temporadas navideñas donde abundan los postres, abundan las comidas llenas de grasa, donde abundan muchísimas cosas que de pronto nos pueden hacer daño, pero que también nos satisfacen e incrementan las reuniones familiares. Entonces vamos a ver cómo podemos aplicar estos conocimientos a nuestra alimentación en este mes de diciembre. Nuestro objetivo número 1 es definir cuáles son las más peligrosas de las enfermedades de alto riesgo, analizar si presentamos algún síntoma y recordar cuál es el mejor plan de alimentación para que podamos controlar este riesgo. ¿Cuáles son esas patologías que nos causan un alto riesgo de enfermarnos? Entonces recordemos, la hipertensión arterial, la obesidad y la diabetes. Hemos hablado muchísimo de la hipertensión arterial porque pues esto quiere decir una presión que se ejerce en el paso de la sangre y se está impidiendo por algún motivo el paso de la sangre, muy seguramente porque las arterias están con grasa. Entonces es muy importante que esto lo recordemos. La hipertensión arterial es una patología bastante complicada porque al padecer hipertensión arterial podemos llegar a tener o un infarto o un accidente cerebrovascular porque se obstaculiza el paso de la sangre y se puede presentar un trombo, por ejemplo, y hacemos una trombosis. Entonces, esto es algo bien importante que tenemos que tener siempre muy presente y vamos a hacer las recomendaciones nutricionales al final. La obesidad, ustedes saben que la obesidad se considera una enfermedad de alto riesgo. El 56.7% de la población colombiana está padeciendo en este momento de obesidad o de sobrepeso. Entonces esto tenemos que controlarlo y el metro es el mejor indicador de que estamos pasando por un momento de peso exagerado o de obesidad. Entonces esto es algo que siempre tenemos que controlar. Y la diabetes, pues ya sabemos que generalmente la diabetes tipo 2 está causada por el mal hábito alimentario que tenemos de consumir azúcares en exceso, de consumir grasas en exceso, de no hacer ejercicio, de tener estrés y algunas otras condiciones que nos pueden llevar a hacer una diabetes tipo 2. Entonces, por eso es tan importante que estemos controlando nuestros niveles de glucosa para prevenir llegar a una diabetes tipo 2, que es sumamente complicada. ¿Por qué? Porque si no la controlamos vamos a llegar, a una enfermedad renal, vamos a llegar a una serie de alteraciones en nuestro organismo, a perder la visión, a ver muy poquito, a daños en la piel, daños en los riñones y pues todo nuestro metabolismo se altera. Así es que esto es bien importante que lo tengamos siempre muy, muy presente. La epilepsia, las afecciones de la tiroides y los trastornos cardiovasculares. Nunca habíamos hablado ni de la epilepsia ni de las afecciones de la tiroides, pero esto ya se está considerando una enfermedad de alto riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo manejarla y realmente la epilepsia es una condición que tienen algunas personas en el mundo y que de pronto puede llegar a ser una enfermedad de alto riesgo. Las afecciones de la tiroides también son bien importantes porque en la glándula tiroides se producen hormonas indispensables para el funcionamiento de nuestro organismo. De esto hemos hablado, el hipotiroidismo o el hipertiroidismo, que tiene muchísimo que ver
con la producción de yodo en nuestro organismo, del aporte de yodo que le estamos dando a la tiroides. Y esto es bien importante porque si no tenemos un buen aporte de yodo, la tiroides no va a funcionar. Si tenemos un exceso, va a funcionar más. Entonces, las afecciones de la tiroides también se pueden considerar un alto riesgo. ¿Por qué? Porque al dejar de funcionar todo el sistema hormonal que tiene la tiroides, se pueden afectar muchísimos órganos. Perdón. Y los trastornos cardiovasculares que los hemos visto siempre, esto es bien importante, generalmente aparecen muchísimo después de los 45, 50 años y en los adultos mayores está a la orden del día. Es una de las primeras causas de muerte en Colombia y en el mundo generalmente. Entonces, tenemos que prevenir los trastornos cardiovasculares. Un asma mal controlada, las infecciones y las complicaciones del embarazo. Tampoco las habíamos visto, pero las enfermedades respiratorias también están clasificadas como una enfermedad de alto riesgo que puede llegar a producir hasta la muerte si no está bien controlada, si no está bien tratada y si no le ponemos atención. Las infecciones también son consideradas enfermedades de alto riesgo. ¿Por qué? Porque una infección no controlada puede llegar a la muerte. ¿Y por qué se producen las infecciones? Muchísimas veces por un bajo sistema inmunitario. ¿Y por qué? Porque tenemos una mala alimentación. Entonces, bien importante que cuidemos nuestra alimentación para que nuestro sistema autoinmune se estimule y produzca las defensas que necesitamos para no padecer infecciones. Las personas que cursan con gripas repetitivas, con resfriados repetitivos, con enfermedades repetitivas, generalmente están causadas por un sistema autoinmune muy deficiente y esto es muy importante que lo controlemos. Y las complicaciones del embarazo, pues dentro de las complicaciones del embarazo se encuentra la diabetes gestacional, que es sumamente delicada, y la eclampsia, que está causada por una hipertensión arterial gravísima que puede llevar hasta la muerte de la madre o del bebé. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. Si las mujeres embarazadas tienen una alimentación adecuada, una alimentación balanceada, no van a tener problemas de hipertensión ni de diabetes gestacional. Y la diabetes gestacional puede ocasionar que nos nazca un bebé con un peso exagerado y diabético. Entonces no queremos que nuestros bebés vayan a tener una enfermedad desde el momento de su nacimiento. Tenemos que tener en cuenta que la alimentación durante el embarazo es determinante y por eso la incluí como las enfermedades de alto riesgo porque son sumamente delicadas y se deben tener muy presentes. Recordemos que el tratamiento nutricional tiene que incluir una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Esto se los vengo recordando siempre. ¿Por qué? Para que lo tengamos presente. Completa porque debe incluir todos los grupos de nutrientes que existen. Equilibrada porque tiene que estar de acuerdo a nuestras condiciones, como son la edad, el sexo, la talla, el peso, la actividad laboral que desempeño, la temperatura a la que vivo, mis ingresos económicos. Debemos tener presente la disponibilidad de los alimentos, porque a veces pues, no se consigue lo que debemos comer. Todas estas condiciones hacen que la alimentación sea equilibrada. Suficiente quiere decir que me sienta satisfecho y que cubra todos mis requerimientos nutricionales. ¿Cuánta proteína necesito? ¿Cuánta grasa necesito? ¿Cuántos carbohidratos necesito? Si estoy consumiendo fibras, si estoy consumiendo vitaminas, minerales, si tomo agua. Todo esto es muy importante que lo tengamos siempre muy presente. Ustedes dirán, ¿y qué señora tan cansona con este cuento? Pero no es por cansarlos, es por recordarles que la situación nutricional de cada uno de nosotros determina nuestras condiciones de salud. Y esto es muy importante que lo tengamos presente. Y adecuada quiere decir que esté de acorde con alguna de las patologías que podamos estar cursando. Si soy hipertenso, si soy diabético,
si tengo sobrepeso, si tengo obesidad o si tengo cualquier otra patología de las que ya les he mencionado. Entonces es bien importante que todo lo tengamos presente. La alimentación debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Y en algunos textos que ya se están publicando, también le han adicionado una I, porque la sigla es CESA, y de ahora va a ser CESA-I. ¿Por qué? Porque tiene que ser una alimentación inocua, es decir, que no le cause daño a nuestro organismo, que no vayamos a tener un riesgo biológico, que no vayamos a tener contaminación, que los alimentos estén en perfecto estado para no ingresarle a nuestro organismo bacterias y virus que pueden llevarnos también a complicaciones de salud. Entonces, los nutrientes indispensables son las proteínas de alto valor biológico o proteínas completas. ¿Por qué? Porque son las que contienen todos los aminoácidos y nos dan una proteína de alto valor biológico. Contienen todos los aminoácidos esenciales y generalmente son las proteínas animales. Y la que más contiene todos los aminoácidos esenciales, acuérdense ustedes, que es el huevo. Por eso es que yo les recalco siempre, una alternativa excelente para alimentarnos es el huevo. El huevo no nos va a subir el colesterol. Yo siempre he dicho, el huevo, pobrecito, le han echado la culpa de todo, de que el colesterol se sube por culpa del huevo, y no es así. El colesterol nos aporta una grasa saludable que nos ayuda a mejorar el metabolismo de nuestro organismo. Entonces es muy importante. Las carnes rojas, las carnes blancas, las nueces, los productos lácteos, los pescados, siempre son una fuente de alto valor biológico, una proteína de alto valor biológico. ¿Y por qué? Pues porque son alimentos formadores, y dentro de este grupo están también las proteínas de origen vegetal que tienen un bajo valor biológico o incompletas, que carecen de uno o más aminoácidos esenciales. Estas son las proteínas vegetales, como les he recomendado, las leguminosas. Pero al tener leguminosas y cereales, podemos tener una proteína de alto valor biológico. Entonces podemos sustituir las proteínas animales para aquellas personas que están en el vegetarianismo o están en el veganismo, que no consumen proteínas de origen animal. Entonces sí les recomendamos que hagan una mezcla entre las leguminosas y los cereales para que así se complementen los aminoácidos y podamos obtener una proteína de alto valor biológico. Cuando mezclamos frijoles con arroz, cuando mezclamos frijoles con lentejas, cuando mezclamos frijoles con garbanzos, habas con arroz, maíz con lentejas o con lo que ustedes quieran, con garbanzos, podemos tener una proteína de alto valor biológico. La soya también es una alternativa que ya se ha instaurado en nuestros hábitos alimentarios, que es una costumbre ya. Mucha gente consume soya y productos derivados de la soya, sobre todo los vegetarianos y los veganos. Entonces es una buena alternativa para obtener una proteína de alto valor biológico al mezclarla con los cereales. Por eso es importante que esto lo tengamos presente y que cada vez que vayamos a preparar nuestros alimentos en casa, recordemos que si mezclamos leguminosas con cereales, obtendremos una proteína de alto valor biológico, si no vamos a consumir proteínas de origen animal. Los alimentos reguladores. Recordemos que los alimentos reguladores incluyen las vitaminas, los minerales, las vitaminas hidrosolubles como la vitamina C y las vitaminas del complejo B, y las vitaminas liposolubles como la vitamina A, la D, la E y la K. Aquí vamos a hacer un alto y vamos a ver si hay preguntas, si tenemos alguna pregunta. No, hasta el momento no. Quiere decir que estamos entendiendo todo, estamos recordando todo o no estamos recordando nada. Bueno, continuemos. Recordemos que las vitaminas hidrosolubles son todas las que se absorben en presencia de agua, lo mismo que las vitaminas del complejo B, y que las vitaminas del complejo B generalmente solamente las aportan las carnes rojas, y algunas leguminosas nos pueden aportar
vitaminas del complejo B. Entonces, esto es bien importante que lo tengamos presente. El consumo de alimentos es muy importante que lo clasifiquemos para que tengamos un aporte de vitaminas del complejo B que son indispensables en el funcionamiento neurotransmisor de nuestro organismo. Cuando cursamos con estos dolores en el cuello porque estamos estresados, cuando nos duelen los hombros, las piernas, cuando tenemos los músculos muy estresados, entonces, ¿qué pasa? Estamos con un déficit de vitaminas del complejo B, porque a veces no consumimos los alimentos que nos los aportan. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos presente. Y las vitaminas liposolubles, como la A, la D y la K, también generalmente las encontramos en las carnes, en todas las carnes, y las encontramos en las frutas y en las verduras. La vitamina D, acuérdense ustedes que la principal fuente de vitamina D es el sol. Por eso debemos asolearnos de vez en cuando, debemos tener ese aporte para nuestro organismo porque es muy importante la vitamina D para que el calcio se absorba. Si no tenemos un aporte adecuado de vitamina D, no vamos a tener una absorción de calcio en nuestro organismo y por eso empiezan los problemas de la osteopenia, de la osteoporosis, porque no tenemos una reserva de calcio adecuada. Sobre todo las mujeres, después de la menopausia, están presentando mucha sintomatología de osteopenia y osteoporosis. Los hombres también la pueden padecer, pero es más común en las mujeres. ¿Por qué? Por los cambios hormonales que se producen durante la etapa de la menopausia. Entonces es bien importante que nos asoleemos. Y ahora que vamos a estar un poco en vacaciones y que el sol está radiante, pues aprovechemos los rayos del sol, ojalá de las horas de la mañana, y protejámonos también con los productos que nos van a ayudar para que no vayamos a tener problemas con las radiaciones solares. Los principales minerales en el cuerpo humano son el calcio, el fósforo, el potasio, el sodio, el cloro, el azufre, el magnesio y todos los que ustedes ven aquí, más o menos la tabla periódica de los elementos químicos que nos enseñaron en el colegio. Esto es bien importante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos un adecuado aporte de minerales, también vamos a tener fallas. Porque miren ustedes, el calcio se absorbe en presencia de vitamina D. Lo mismo que el fósforo, el potasio, el sodio, son indispensables en el funcionamiento del organismo. El sodio, el exceso de sodio, el sodio se adiciona con cloro y entonces tenemos la sal. Pero si consumimos mucha sal, entonces vamos a tener una hipertensión y vamos a producir daño renal. Y si al cloruro de sodio no le adicionamos yodo, entonces vamos a tener problemas de la tiroides. Entonces, cada uno de los minerales que tenemos que consumir tiene una función específica dentro de nuestro cuerpo. Por eso es que no debemos de suspender cualquier nutriente así porque sí. El hierro, el manganeso, el zinc, por ejemplo, el zinc es muy importante para el crecimiento. Entonces, si no consumimos productos que contengan zinc, entonces vamos a tener problemas en el crecimiento de nuestros hijos y el mantenimiento de los tejidos, el mantenimiento de los huesos, el mantenimiento de los ligamentos, el mantenimiento de nuestros tejidos y la recuperación de los tejidos en el caso de que haya, por ejemplo, una cirugía o que hayamos tenido algún accidente, una fractura. Si no tenemos un muy buen aporte de manganeso, de magnesio, de zinc, no vamos a tener una recuperación pronta de nuestros tejidos óseos. Entonces es muy importante que todo esto lo tengamos presente. El hierro, indispensable porque desde que nacemos, desde que estamos en el vientre materno, estamos recibiendo el hierro de nuestra madre y por eso las mujeres embarazadas consumen un poco más de alimentos para aportar todos los minerales, todas las vitaminas y todos los nutrientes que necesita el feto para crecer. Entonces el hierro es indispensable, no solamente para prevenir la anemia, sino para el transporte del oxígeno y el transporte de la sangre dentro de nuestro sistema circulatorio. Entonces cada uno de los minerales, recordemos, tiene una función específica en el organismo y es indispensable que consumamos una alimentación balanceada. Los principales alimentos fuentes de todos estos minerales son, en general,
Las frutas y las verduras contienen muchísimos minerales, los cereales y los productos integrales también nos pueden aportar minerales, pero los productos lácteos nos aportan, por ejemplo, el calcio, vitamina D, los pescados nos aportan vitamina D, los huevos nos aportan calcio, nos aportan hierro, nos aportan potasio, nos aportan colesterol bueno, nos aportan proteína de alto valor biológico. Entonces, todos los alimentos son indispensables en nuestra alimentación. No necesariamente los que quieren no consumir alimentos, productos animales, tienen que consumirlos, no, pero sí deben reemplazar el aporte de estas vitaminas y minerales que nos dan solamente los productos animales por un complemento nutricional. Es muy importante porque no siempre nos cubre esos requerimientos los minerales que obtenemos de las frutas y de las verduras, de los vegetales. Las hojas verdes y amarillas nos pueden dar, las amarillas nos dan potasio, nos dan beta-carotenos que luego se transforman en vitamina A en nuestro organismo, en equivalentes de retinol, que es como los absorbemos dentro de nuestro organismo. Entonces es bien importante que esto, que siempre pensemos en consumir un vegetal amarillo y uno verde en la alimentación diaria. Podemos hacer ensaladas con tomate, podemos hacer auyama fresca, podemos hacer auyama con cocinadita poteca que llaman. Perdón que se me confundió. Los champiñones también son un excelente aporte de vitaminas y de minerales. Entonces es muy importante que los tengamos muy presentes. Y ahora vienen los alimentos energéticos y este es más o menos que el motivo de esta charla, porque ahorita en diciembre empezamos las celebraciones, empezamos las despedidas de la oficina, empezamos las despedidas de la familia, empezamos las novenas de Navidad, empezamos la celebración de Navidad y de Año Nuevo, luego de Reyes, y los asados de fin de semana y las reuniones con los amigos y con los primos y con todas estas reuniones sociales que son tan agradables y tan importantes para nuestras emociones, porque también necesitamos tener emociones controladas, pero sí necesitamos de este relacionamiento que nos ayuda muchísimo para nuestra salud mental, que también es indispensable que la tengamos perfecta. Entonces, las grasas y los carbohidratos son las principales fuentes de energía en nuestro organismo. Acuérdense ustedes que un gramo de grasa nos aporta 9 calorías y que un gramo de carbohidratos nos aporta 4 calorías. Entonces, es bien importante que esto lo tengamos presente. Pero las grasas generalmente son la causa de muchas alteraciones en nuestro organismo. Consumimos demasiadas grasas y hay que ver qué tipo de grasa vamos a consumir. Hay grasas buenas y hay grasas malas. Acuérdense ustedes que el colesterol se eleva cuando hay una alteración en el metabolismo de las grasas. Pero si le adicionamos más grasa, pues entonces estamos echándole leña al fuego. Las grasas a veces se producen en el aumento del colesterol y sobre todo de los triglicéridos se produce por un excesivo consumo de carbohidratos y que al entrar al organismo, nuestro organismo transforma lo que le sobra de los carbohidratos, lo transforma en grasa y empieza a acumularse la grasa en todo nuestro sistema, empiezan a taparse las arterias, empieza a producirse alteraciones cardiovasculares porque impide el paso de la sangre. Entonces empiezan los problemas, empieza el infarto o el preinfarto o las anginas de pecho y empiezan los problemas cerebrales como los accidentes cerebrovasculares. ¿Por qué? Por la aparición de un trombo. Y se forma un trombo, ¿por qué? Porque no hay paso fluido de nuestras venas en nuestras articulaciones. Entonces es bien importante que miremos que debemos consumir grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. ¿Y estas cuáles son? Estas son las que nos aportan los pescados, principalmente el salmón, pero también pescados de aguas profundas, el aguacate, que es nuestro aliado número 1 para el aporte de un colesterol bueno, que nos ayuda muchísimo en el metabolismo, a mejorar el metabolismo de las grasas dentro de nuestro organismo y que generalmente debemos consumirlo diariamente, ojalá.
aun cuando sea medio aguacate diario, nos va a ayudar a controlar los niveles de colesterol y de triglicéridos. El aceite de oliva, muy recomendado, recomendadísimo, ojalá extra virgen, y ya no es un lujo comprar aceite de oliva, ahora lo encuentran en todas partes, en todos los supermercados se puede encontrar aceite de oliva. La recomendación es que no lo pongan a freír, porque entonces se pierden sus propiedades. Las aceitunas también son una muy buena alternativa para que nos aporte grasas buenas para nuestro organismo. Las nueces y las almendras, pero no las nueces con chocolate ni las almendras con chocolate. Las almendras comiditas solitas son una excelente alternativa, por ejemplo, si estamos haciendo un plan de alimentación y tenemos hambre, pues carguemos unas nueces y nos comemos 3 o 4 nueces y se nos va a pasar el hambre porque tienen un alto poder de saciedad gracias a las grasas que contienen. Entonces esto vale la pena que tomen nota de estos detalles. Vamos a ver si hay alguna pregunta. ¿Qué pasa con Sandra Judith? Sandra Juliet me dice, ¿qué pasa cuando combinamos frijoles con arroz y carne? No pasa nada, ahí tenemos una bandeja paisa bien rica, porque no pasa nada, nos está dando un excelente aporte de proteína y estamos complementando frijoles con arroz, estamos obteniendo una proteína de alto valor biológico que también nos está aportando carbohidratos, porque los frijoles y el arroz también nos aportan carbohidratos. Y la carne nos está dando proteína, porque la carne no tiene carbohidratos, la carne solamente contiene proteínas, vitaminas y minerales. Entonces estás haciendo una excelente combinación. Ahora, el problema viene cuando comemos frijoles, arroz, carne, patacones, arepa, chicharrón. Entonces allí ya se nos está complicando la cosa. ¿Por qué? Porque pues comerse una bandeja paisa es una delicia, pero no en exceso. Todos los excesos son viciosos y por eso es que yo les digo, calculemos las cantidades. Ahora, si vamos a comernos una bandeja paisa, perfecto. Pero entonces, si me comía antes un chicharrón que parece un ferrocarril, comámonos solamente un vagoncito del ferrocarril. Si nos comemos una cantidad de arroz, comámonos la mitad. Si comemos frijoles, comámonos los frijoles sin problema. Si vamos a comer plátano con la bandeja paisa, pues comámonos solamente uno. O sea, calculemos nuestras porciones para que ni quedemos completamente llenos, pues que ya no me puedo ni mover como las morsas, pero que me esté dando un buen aporte de grasas, de carbohidratos, de proteína, de vitaminas y minerales. Pero mejor combinación que los frijoles con arroz no hay. Es muy importante. Y le podemos adicionar la carne como hacen nuestros compañeros paisas, que le adicionan carne molida, que llaman ellos el polvito de carne. Entonces eso es muy rico, es una delicia y bueno, estamos satisfaciendo nuestro paladar, que es bien importante. Bueno, los carbohidratos. Los carbohidratos son la mayor fuente de energía. Todos, absolutamente todos, consumimos carbohidratos diariamente. Diariamente estamos comiendo papa, yuca, plátano, arroz. Diariamente estamos consumiendo pan, galletas, tortas, postres. Diariamente estamos tomando gaseosas, estamos tomando jugos endulzados, estamos tomando café endulzado, estamos tomando té endulzado. Entonces los carbohidratos se clasifican en los carbohidratos simples, que son aquellos que pasan muy rápido al torrente sanguíneo y son una fuente de energía inmediata. Por eso a estos a veces les decimos que son los que nos aportan calorías vacías. ¿Por qué? Porque nos comemos un paquete de papas fritas y pues se nos pasa el hambre por 5 minutos y queremos seguir comiendo, y además por aquello que les he contado del glutamato monosódico que le adicionan a todos los productos procesados para estimular las papilas gustativas. Y no hay nada más agradable que comer este tipo de alimentos, pero recordemos que estos alimentos son calorías vacías que son una fuente de energía inmediata, pero que no nos están haciendo bien en nuestro organismo, que al acumularse en nuestro organismo todo ese tipo de productos procesados, entonces vamos a tener alteraciones en los triglicéridos, vamos a tener alteraciones en el peso, porque si estamos consumiendo demasiado pan, demasiadas tortas, demasiados postres, demasiadas galletas,
entonces vamos a tener problemas. Recordemos que el buñuelo, la natilla, todos estos productos son deliciosos. Además que son un motivo de reunión familiar. Vamos a invitar a la natilla y al buñuelo. Eso está perfecto. Pero si te comías 3 buñuelos, ahora cómete uno solamente. Si te comes una natilla gigante, cómete media natilla, una porción adecuada. No se trata de evitarlos ni de prohibirlos, pero se trata de evitar los excesos. Esto es lo más importante. Comámonos el postre, comámonos el arroz de leche, comámonos el dulce de papayuela, la breva con arequipe, el postre de natas, porque ahorita en esta época todos quieren preparar los postres y todas las viandas que preparaban nuestras abuelas y que son tradiciones familiares que no las podemos perder, porque son tradiciones familiares que nos reúnen alrededor de la mesa. Y esto es muy lindo porque el calor del hogar también hace que nuestros corazones, que nuestra salud se recupere, porque queda uno recargado después de las festividades de fin de año, emocionalmente queda recargado y esto es muy importante que lo hagamos. Pero si estamos teniendo problemas de sobrepeso, de obesidad, de diabetes, de problemas cardiovasculares, si estoy embarazada y tengo problemas con el consumo de los azúcares, entonces todo este tipo de cosas tenemos que tenerlas presentes y no por estar en la Navidad y no por estar en el Año Nuevo vamos a tener consumos exagerados y después en enero vamos a ver las consecuencias. Entonces, esto es lo que yo les quiero recalcar. Tomemos conciencia de la necesidad de tener una alimentación balanceada. No quiere decir que voy a aguantar hambre, no quiere decir que me voy a privar de las cosas ricas. ¿Por qué? Porque no hay que hacerlo. Pero sí hay que consumirlas con muchísima prudencia. Si voy a un asado, pues solamente me como un pedazo de carne, una papa, una mazorca y un chorizo. Ok, es suficiente, con eso quedo bien satisfecho. O el plátano asado, cómase la mitad de la arepa, pues si quiere comer el plátano, entonces se come medio plátano, media arepa. Pero todo tiene que ser en una cantidad adecuada a mis necesidades, a mis requerimientos y a mis patologías. Y los carbohidratos complejos son aquellos que presentan la unión de 3 azúcares. Esto no vamos a hacer clase de química aquí, por lo que el cuerpo tarda más tiempo en digerirlos, por eso se llaman complejos. Entonces, estos son los carbohidratos que debemos consumir y que los obtenemos de los productos básicos. Estos son los simples, que son deliciosos y nadie lo niega. Todos estos productos son una delicia, los pasteles, los postres, los bizcochos, todos los productos lácteos que también nos aportan una cantidad excesiva de grasa y que nos aportan azúcares. Todos estos productos debemos consumirlos con prudencia. Los productos lácteos podemos consumir leche deslactosada. Los que tienen problemas de colesterol y de triglicéridos la pueden tomar desgrasada y hay que consumir grasas saludables. Esto es bien. Quesos maduros preferiblemente es importante que los consumamos o cuajada. Y los carbohidratos complejos los obtenemos de la papita, la yuquita, el platanito, y la mazorquita, los platanitos y todos los productos que vemos aquí que los conseguimos en nuestras plazas de mercado y que les he dicho, por favor, volvamos a lo básico, volvamos a los alimentos básicos, porque es que ahorita hay muchísimas alternativas de consumir alimentos y como lo hemos hablado a través de todas las charlas, hay muchos productos industrializados, hay muchos productos procesados que te dicen libre de gluten, libre de grasas, libre de no sé qué, libre de sí sé más. Pero, es verdad, vamos a ver, recordemos que siempre tenemos que revisar las etiquetas de los productos y que diga libre de gluten, libre de grasa, libre de grasas trans. Todo esto tenemos que verificarlo y tener muchísimo cuidado. ¿Por qué? Porque a veces nos engañan. Entonces, las cosas básicas, la papita, la yuquita, la racacha, la mazorca, todo esto es un carbohidrato complejo que nos ayuda muchísimo en nuestra alimentación. El ajíaco de fin de año, eso hay que hacerlo. El ajíaco navideño, pues por lo menos en mi casa el 24 indefectiblemente hay que hacer ajíaco porque eso es una tradición familiar y todo el mundo se reúne alrededor de la mesa
a consumir el ajiaco. Y acordémonos que el ajiaco tiene 3 clases de papa. Y fuera de eso le estamos echando cremita de leche, alcaparras, y fuera de eso lo que viene adicional, el pollo y todo lo que le adicionan en muchas partes. Entonces hay que tener prudencia. No se tome 2 platos de ajiaco, tómese 1. Porque esto es lo que tenemos que controlar. Vamos a ver si hay más preguntas. No hay más preguntas por el momento. Bueno, ¿cómo debemos alimentarnos? Aquí están todas las viandas. Debemos alimentarnos con la cabeza y no con las emociones. Por favor, pensemos en nosotros. Solamente nosotros somos los responsables de nuestra salud. Solamente yo sé lo que me hace daño, lo que no me hace daño, lo que me gusta, lo que no debo comer. Solamente yo. Pero a veces, por estar en reuniones, por estar en celebraciones, pensamos con las emociones y las consecuencias vienen al día siguiente o al mes siguiente. Entonces, evitemos ataques compulsivos de comida que curiosamente nos piden azúcares y no brócoli o fruta. Tú pasas por una cigarrería, por una panadería y no piensas en comerte un brócoli, piensas en comerte un bizcocho. Entonces, esto es bien importante, que estemos pensando en que el cambio en los hábitos alimentarios es determinante. Reforzar los buenos hábitos alimentarios es muy importante, muy, muy importante. Eliminar los malos hábitos alimentarios es definitivo y fortalecer los que tenemos bien es fundamental. Entonces, esto lo tenemos que hacer. Reforcemos nuestros buenos hábitos alimentarios y cambiemos los que no están funcionando. Recordemos que debemos incluir todos los grupos de alimentos, como incluidos los carbohidratos, dando prioridad a los complejos, o sea, a la papita, la yuquita, el platanito, la mazorca. Todo esto es bien importante y debemos consumirlo. No hay problema con los carbohidratos complejos que nos están aportando las calorías que necesitamos y que si los comemos prudentemente no nos van a causar aumento de peso ni nos van a causar alteraciones en los triglicéridos. Si consumimos demasiada papa, entonces ahí sí ya vienen los problemas. Si consumimos papa, yuca, plátano, arroz, arracacha y mazorca al tiempo, entonces vamos a tener problemas. Estas son las tradiciones que tenían nuestras abuelas, como los pucheros, por ejemplo, que tenía yuca, plátano verde, arroz, papa criolla, papa de la otra, y estamos consumiendo muchísimos carbohidratos. Estos hábitos no hay que cambiarlos, pero hay que modificarlos. Hay que modificarlos porque es muy rico tomarse un caldito de un puchero, pero no comamos tantos carbohidratos con el puchero. Debemos aumentar el consumo de fruta, de verdura y de proteína, tratando que la de origen animal sea lo más magra posible. Eso es muy importante, porque lo que nos puede hacer daño de la carne es el gordo. El gordo nos causa daño. Este sí nos puede causar daño. El exceso de chicharrón nos puede hacer daño. Ahora, si comemos el chicharrón toteado, que es los chicharrones que conseguimos, ese chicharrón toteado es pura proteína, no contiene grasa. Pero si es el chicharrón cocho, que tiene el gordito y que es una delicia, porque la grasa también estimula las papilas gustativas, entonces ese es el que tenemos que evitar o consumir prudentemente. Debemos evitar los productos ultraprocesados, las harinas refinadas y todas las calorías vacías, es decir, esos alimentos que les estaba comentando que no nos proporcionan ningún nutriente, pero sí nos proporcionan grasa y azúcares, como todo lo que es la pastelería industrial. Y no quiere decir que yo vaya en contra de las pastelerías, ni más faltaba. El pan es indispensable en nuestra mesa, pero debemos consumirlo con prudencia. Hay personas que se sientan a desayunar y se comen 4 y 5 panes y fuera de eso le ponen mantequilla, le ponen mermelada, entonces estamos dañando esa alimentación balanceada. Comamos pan, pero comamos prudentemente. Es lo mismo comerse un pan integral que comerse un pan blanco si no lo comemos moderadamente. Si estamos consumiendo
Ah, pero como me estoy comiendo el pan integral, eso no me hace daño. Sí le hace daño, porque también está hecho a base de harina. Entonces estamos haciendo un problema con nuestra alimentación, con los carbohidratos. No se coma 4 panes integrales, cómase uno. No se coma 5 tostadas, cómase una. No se coma 5 panes, cómase uno. Y así vamos a tener una alimentación balanceada. Pensemos con la cabeza, no con las emociones. El agua es indispensable, pero como decía la pregunta, para bajar de peso no necesito tomarme 15 vasos de agua. El organismo pide el agua que requiere. A todo el mundo le dicen, uno tiene que tomarse entre 8 y 10 y entre más agua tome mejor. No, no es mejor, porque el exceso en el consumo de agua también puede causar alteraciones de tipo renal. Entonces es importantísimo que sepamos cuánta agua requerimos nosotros. No es lo mismo una persona que tiene 1,50 de estatura a una persona que tiene 1,70 o 1,80. No es lo mismo una persona que tiene actividad física fuerte a una persona que está más sedentaria. No es lo mismo un deportista que una persona que no tiene ninguna actividad física. Entonces la hidratación es indispensable y es indispensable para una buena digestión, es indispensable para el mantenimiento de la textura de la piel, por ejemplo. Es muy importante permanecer hidratados, es muy importante, pero el organismo es el que le dice si necesita agua o no necesita agua. Si está tomando agua en exceso, puede causarle daño a sus riñones porque le está aumentando el trabajo de estar filtrando. Acuérdense ustedes que el riñón es el filtro que nosotros tenemos para eliminar todo lo que nos hace daño. Pero al incluir tanto líquido en nuestro cuerpo, podemos llegar a tener un desequilibrio en nuestro equilibrio hidroelectrolítico, que quiere decir agua y minerales. Entonces, es muy importante que midamos la cantidad de agua que requerimos. Y recordemos que si tomamos tinto, café, té, jugos, eso también hace parte del líquido que se debe consumir en el día. Entonces, si usted toma 10 vasos de agua, pero eso se toma 4 tintos en el día, se toma 2 jugos, uno al desayuno y otro al almuerzo, y así está excediendo en el consumo de agua y por eso se puede llegar a presentar una falla renal. Acuérdense que los pacientes que tienen fallas renales siempre se les limita la cantidad de agua si tienen edema, entonces hay que eliminar tanto consumo de agua. El peso no se baja consumiendo 15 vasos de agua en el día. El peso se baja adecuando mi alimentación a mis necesidades. El peso se baja haciendo ejercicio. Nada saco con hacer dieta y ponerme a restringirme de una cantidad de cosas si no hago ejercicio. Entonces es muy importante que pensemos en el agua, en todos los nutrientes que debemos consumir y cuál es mi necesidad básica. Y la fibra es el nutriente que se encuentra en todos los vegetales y en los cereales integrales. No aporta muchas calorías y no es digerida por el organismo, por lo que pasa de forma rápida por los intestinos. La fibra es indispensable en el consumo diario. Y uno de los alimentos que más fibra nos aporta es el aguacate. Por eso es que el aguacate es tan bueno. ¿Por qué? Porque la fibra nos ayuda a arrastrar todos los excesos de nuestro organismo, nos ayuda a reducir el colesterol y los triglicéridos, nos ayuda a mejorar la digestión. Es bien importante el aguacate, es una fibra excelente. Y todos los productos que aquí vemos, los vegetales y todos los cereales íntegros nos están aportando fibra que nuestro organismo no absorbe, pero que pasa y nos mejora la digestión, mejora todas estas condiciones de estreñimiento, previene que aparezca una diverticulitis, previene que aparezca unas hemorroides, porque al tener estreñimiento y al estar haciendo tantas fuerzas, entonces se prolapsan y las hemorroides aparecen. Entonces es muy importante que incluyamos en nuestra alimentación siempre, como se los he dicho, la mitad del plato que sea de vegetales, una buena ensalada con un cuarto de plato que sea de proteína y otro cuarto que sea de carbohidratos, y allí tendremos una alimentación balanceada con muy buen aporte de nutrientes y que va a satisfacer
nuestras necesidades nutricionales. Esto también tenemos que tenerlo muy presente. Bueno. Y por último, 6 consejos finales para mejorar la calidad de vida. Comer bien. Recordemos que hay un dicho que dice que comer una manzana en el día aleja al médico de la casa. Eso es importante. Realizar actividad física es determinante para mantener un buen estado de salud. Mantener el peso saludable, entonces tengo que mirar si estoy en sobrepeso, si estoy en obesidad o si por el contrario estoy muy bajo de peso, porque esto también puede ser una alteración metabólica. Entonces, por eso siempre se debe consultar a una persona idónea. Esto es bien importante porque tenemos que hacer un plan de alimentación importante. Dejar de fumar es sumamente importante. Dormir lo suficiente, muy, muy importante. El sueño también es indispensable y los adultos mínimo debemos dormir 8 horas diarias. Esto es bien importante. Los niños duermen 10 y hasta 12 horas porque están en un proceso de crecimiento. Los adultos, 8 horas es suficiente. Y evitar el exceso de alcohol. En estas fiestas les recomiendo no que dejen de beberse un vino, un whisky, un aguardiente, un ron, lo que ustedes quieran, una cerveza, pero no lleguemos a la borrachera. Controlemos este tipo de cosas. En primer lugar, porque se pueden presentar conflictos, porque el trago cumple con su función y cumple con su función desde el punto de vista fisiológico que nos puede llegar a causar hasta un hígado graso, hasta una cirrosis y la cirrosis degenerar en un cáncer. Como lo hablamos en la reunión pasada, el hígado graso tiene muchísimo relación con el exceso en el consumo de alcohol. Entonces debemos controlar ese consumo de alcohol, porque es muy importante. Y tómense el vino, hagan el brindis, el 31 la champaña, si van al asado tómense una cerveza, máximo 2, pero no se tomen 30 cervezas, porque es que eso no es tan bueno. Todo eso nos causa daño. Hemos visto muchísima gente que tiene problemas con el consumo excesivo de alcohol. Y bueno, esta es la idea, comer bien, realizar actividad física, mantener un peso saludable, dormir lo suficiente, dejar de fumar y evitar el exceso de alcohol. Sumamente importante. Si consumimos muchos alimentos que nos están aportando calorías, pues al día siguiente hagamos un poquito más de ejercicio para quemar esas calorías que le metimos de más. Y si no estoy cursando con ninguna patología agregada, si no estoy hipertenso, si no estoy diabético, si no tengo problemas cardiovasculares, si no tengo problemas respiratorios, si no tengo epilepsia, porque la epilepsia también puede ser peligrosísimo consumir alcohol una persona que está medicada permanentemente. Y los alimentos son indispensables en las personas epilépticas cuando yo les mostré. ¿Por qué? Porque la cantidad de alimentos condiciona el estado de salud. El consumo de alimentos de alta calidad condiciona el estado de salud. Y entre mejor y entre más saludable esté, pues menos riesgo tengo de padecer enfermedades. Recordemos nuestra pirámide alimenticia, donde las grasas deben aportarnos máximo un 10%, los alimentos proteicos un 15%, y aquí tenemos todo lo que son las carnes, los pescados, los productos lácteos y los huevos, y los alimentos reguladores que les mostré que son las que nos aportan vitaminas, minerales, fibra y agua también, porque las frutas también tienen agua, es un 30%, y la base de nuestra alimentación, que son los alimentos con carbohidratos. Pero entonces prefiramos los alimentos que les mostré, la papa, la yuca, el plátano, la racacha, la mazorca y los panes, ojalá integrales, o las arepas. Las arepas son muy buen aporte y se pueden hacer en casa, que no contengan una cantidad de grasa excesiva, que no contengan una cantidad de queso excesivo, que no contengan grasa en exceso, y no la podemos comer sin ningún problema. Una arepita con un queso blanco, un queso campesino, nos funciona perfectamente bien. Recordemos que una alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada debe incluir una variedad de nutrientes que se consideran esenciales. Esto nos va a ayudar a mantener nuestra buena salud,
reducir el riesgo de enfermedades crónicas como las que ya les dije, la diabetes, las cardiovasculares, el hígado graso y hasta el cáncer. La buena nutrición es importante para mantener nuestro sistema inmunológico fuerte y prevenir la desnutrición, la que puede empeorar la salud y aumentar el riesgo de enfermedades. Y no solamente la desnutrición, sino la malnutrición, porque estar desnutrido pues es un problema de el consumo de proteína, de grasa, de carbohidratos, pero estar malnutrido es estar obeso, es estar con sobrepeso, es padecer todas las enfermedades que les he mencionado. Entonces la malnutrición nos puede llevar a degenerar en cualquiera de estas patologías. Entonces por eso es muy importante que lo tengamos presente. Y para nuestro sistema autoinmune es indispensable una alimentación balanceada. La inmunidad es la defensa de su cuerpo contra organismos extraños. Cuidar de su salud ayudará a que su sistema inmunológico lo cuide a usted. Entonces, cuidémonos nosotros para que nuestro sistema autoinmune esté fortalecido y no estemos cursando con virus, bacterias cada rato, con enfermedades permanentes y de pronto pueden llegar a producirse otro tipo de enfermedades más complicadas porque nuestro sistema autoinmune es deficiente por la mala calidad de la alimentación que le estoy aportando a mi organismo. Aquí tenemos una bibliografía interesante que ustedes la pueden consultar cuando quieran. Vamos a la evaluación final y los dejo con Paola. Mireya, muchas gracias. Así es. Vamos entonces con nuestro sondeo final. Primera pregunta. Las enfermedades de alto riesgo son A, cardiovasculares, B, obesidad, C, diabetes, D, complicaciones del embarazo, C, E, todas las anteriores. Daremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de la primera pregunta. A, cardiovasculares 8%, B, obesidad 4%, C, diabetes 0%, D, complicaciones del embarazo 0%, E, todas las anteriores 88%. Doctora Mireya, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, pues como nunca habíamos hablado de las complicaciones del embarazo como una enfermedad de alto riesgo, les quiero hacer énfasis en esto. Para estas temporadas, las personas, las mujeres que están embarazadas o que están en periodo de lactancia, también es importantísimo que se cuiden en la alimentación, porque una eclampsia, o sea, una subida de tensión, puede ser muy grave para la mamá y para el bebé. Entonces, cuidado con el consumo de sales, porque esto es importantísimo. Cuidado con el exceso en las grasas y el exceso en los carbohidratos. Una mujer embarazada también debe tener una alimentación balanceada. De acuerdo a sus necesidades, se debe incrementar un poco el calcio, se debe incrementar un poco la proteína, pero tengamos mucho cuidado porque no es comer para dos, es comer prudentemente para que nuestro bebé pueda tener y hacer uso de nuestras reservas nutricionales. Doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Para bajar de peso debo A, tomar agua caliente en ayunas, B, ayunar 12 horas diarias, C, tomar 15 vasos de agua al día, D, todas las anteriores, E, ninguna de las anteriores. 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra segunda pregunta. A, tomar agua caliente en ayunas 2%, B, ayunar 12 horas diarias 2%, C, tomar 15 vasos de agua al día 11%, D, todas las anteriores 7%, E, ninguna de las anteriores 79%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Bueno, pues creo que fui muy clara en el momento en que les dije que consumir exceso de agua no es bueno y que para tener una baja de peso es importantísimo tener una alimentación balanceada. No hacer cosas exageradas, no llegar a utilizar la moda porque está de moda, porque podemos agredir a nuestro organismo. Entonces, seamos prudentes y ayudémonos con una consulta a un profesional de la salud que le va a decir qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. No nos pongamos a utilizar las dietas de moda que no nos van a hacer bien.
Si tenemos alguna patología, menos. Entonces, por favor, tengamos mucho cuidado con esto. Perfecto, doctora, muchas gracias. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Una alimentación balanceada debe tener proteína, grasa, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua. Esto es A verdadero, B falso. Tendremos 15 segundos para que respondan la opción que consideren correcta. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. A verdadero 98%, B falso 2%. Doctora, ¿cómo nos fue con esta tercera y última pregunta? Bueno, pues creo que todos están de acuerdo en que debemos consumir proteína, grasa, vitaminas, minerales, fibra y agua. Es indispensable. No sé ese 2% qué otra duda tendrá, pero recordemos, una alimentación balanceada debe ser completa, equilibrada, suficiente y adecuada e inocua. ¿Y eso qué quiere decir? Que debe contener proteína, vitamina, grasa, minerales, fibra, agua, carbohidratos. Eso es muy, muy importante. Así es que, pues bueno, está muy bien, los felicito y les agradezco muchísimo el que hayan compartido durante todo este año con estas capacitaciones. Son un grupo muy lindo, los quiero muchísimo y les deseo lo mejor de lo mejor para estas festividades. Cuídense mucho, piénsenme cuando vayan a comer en excesos y cuídense, cuídense, que lo más valioso que tenemos nosotros es la salud. La salud es indispensable. Si estamos sanos, podemos hacer muchísimas cosas. Así es que Dios los bendiga, que tengan unas felices fiestas, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y que el 2024 nos dé la posibilidad de volvernos a encontrar. ¡Feliz día! Doctora Mireya, muchas gracias por tu intervención y por compartir con nosotros esta información tan valiosa. De igual forma, agradecemos a todos nuestros asistentes por su participación y acompañamiento. Los invitamos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. Pueden hacerlo escaneando el código QR que les aparece en pantalla o copiando el enlace desde su celular. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Tenemos una invitación para que participen de la primera Feria Nacional de Transformación Digital y Soluciones Tecnológicas en SST en Cartagena. Este 5 y 6 de diciembre estaremos en el Hotel Caribe, Salón Arcos, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, jornada continua. Tendremos charlas TED, expertos técnicos, simuladores, artistas en concierto de prevención. Para mayor información y realizar su inscripción, pueden escanear el código QR que les aparece en pantalla o comunicarse al correo educa.certificados@positiva.gov.co. A continuación, les dejamos un video de lo que hemos vivido en nuestras diferentes acciones educativas presenciales. Que tengan un excelente día. Este evento me gustó porque hubo una integración real entre las empresas, los trabajadores y Positiva. Pudimos ver a los trabajadores en otro escenario donde se entregaron totalmente a compartir temas de promoción y prevención. Hemos aprendido las diferentes prevenciones que hay para desenvolvernos en los diferentes ambientes que normalmente en la vida cotidiana estamos. Aprendí sobre el cuerpo de protección, la salud y sobre ser un buen bombero y además que es muy importante. Me gustó todo, cómo ver con los niños se estaban compartiendo con sus familias, cómo se integraron, cómo bailaron, cómo brincaron y al final que fue el tema del cuento de cómo quedaron las moralejas de todo lo que hicimos el día de hoy. Me ha encantado poder compartir con mi familia y enseñarles también cómo cuidarse. A Positiva le agradezco enormemente que haya tomado el departamento de Sucre para hacer este evento tan especial, donde compartimos, nos divertimos y sobre todo aprendimos de prevención. Muchas gracias a ARL Positiva Compañía de Seguro, siempre cuidándonos y apoyándonos. Gracias, Positiva.
Gracias, Positiva.